¿Qué tal, amigos? Una vez más iniciamos o retomamos el caminar por el desierto para encontrarnos con Jesús. Una vez más nos ponemos en el camino de seguimiento a Jesús. Hemos superado las pruebas del desierto acompañando a Jesús. Revisemos si hemos aprendido a vencer al mal con la fuerza del bien. Si hemos asumido la fuerza del Espíritu Santo para que en oración y ayuno podamos pasar al siguiente nivel de nuestra travesía cuaresmal. Ahora se trata de caminar a la montaña santa para contemplar en la oración la humanidad de Jesús que se dispone a entregar su vida, animados por la esperada gloria que nos promete en su seguimiento. Miremos que en Jesús se cumple toda la ley y los profetas. Nos ofrece la síntesis del plan de salvación en el mandamiento nuevo del amor, en esa revelación de la figura de Moisés y la acogida de las promesas que nos dio a través de los profetas. Por eso contemplamos a Elías. Escuchemos qué nos dice el Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Invitados a la montaña. Gustemos de esta maravillosa escena en la contemplación de Jesús, que nos invita, como invitó a aquellos 3 discípulos suyos, a subir al monte. Allí, mientras oraba, su rostro se transfiguró y Pedro y sus compañeros vieron su gloria. La acción interna y esplendorosamente fuerte del Espíritu que habitaba en Jesús se vuelve para ellos transparente. Jesús parece decirles: miren lo que seré. Parece una provocación de parte de Jesús. Pedro reacciona diciendo: Maestro, qué bueno estar aquí. En ese éxtasis, Pedro quiere que la visión dure toda la vida. Para eso era la petición de las 3 tiendas, y ni siquiera pensó una para él. Pedro desea que al menos se le permita estar allí contemplando su rostro y seguir escuchando la conversación de Moisés y Elías. ¿Qué más quisiera uno en la vida sino poder llegar a contemplar
el rostro de Dios. Así lo expresamos en el Salmo 27. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el lenguaje bíblico, la palabra tienda es sagrada, indica la habitación donde Dios circunscribe su presencia. Evoca la experiencia de Israel en el desierto. Sin embargo, la contemplación del rostro de Jesús no debe paralizar nuestro caminar, ni alejarnos de las realidades concretas de nuestra vida, a veces duras y difíciles, que tenemos que enfrentar en su nombre, con la fuerza del Espíritu del Señor. Pedro no se equivoca. La nube espesa que les cubre y el escuchar la voz del Padre no es una corrección, sino una complementación a las palabras que Él ha dicho. ¡Qué bien se está aquí! Ya que el Padre Dios dirá: este es mi Hijo amado, lo presentará como el esperado de toda la humanidad. Las tiendas son precisamente en Israel para viajar, no para instalarse. En eso Pedro ha acertado, pero Dios Padre ahora agrega que el itinerario con la tienda debe ser al hombro, deben seguir las indicaciones de Jesús. Será Jesús quien marque el camino, por ello exigirá la escucha. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El camino propuesto a los discípulos es el de la cruz. Pedro requiere asimilar este aprendizaje, la contemplación del rostro del Maestro, que puede convertirse en una fuga de la realidad, si no está acompañada de la escucha de las palabras, sobre todo el de tomar la cruz de cada día y seguirlo. La tienda que debe llevar sobre el hombro es la cruz personal. Esa es la palabra decisiva, que en última instancia es la palabra que viene de la boca del Padre Dios. Tengamos pues, hermanos, una visión de esperanza. La transfiguración es un llamado a la esperanza, para que no nos cerremos en nuestros problemas, o peor aún, para que no construyamos una espiritualidad que huye de los problemas, haciendo de la oración un escondite que en realidad no soluciona los verdaderos problemas que tenemos que afrontar en el día a día. De dentro de la oración debemos salir con una nueva comprensión de nuestros problemas, saber estar ante Jesús en la transfiguración. Él nos educa para que también nosotros sepamos estar delante de la tumba vacía cuando tengamos que emprender esa búsqueda de Cristo resucitado, pero no huyendo de la realidad. Tenemos la necesidad de la transfiguración, del estupendo actuar trinitario en las pequeñas y en las grandes eventualidades de nuestra vida. Un actuar que pone a la luz el sentido y el destino de lo que vivimos. Quisiera, queridos hermanos, compartir con ustedes una historia de transfiguración que viví ya hace muchos años en el inicio de mi ministerio sacerdotal. Es como le pasó a un joven lleno de vitalidad. Tenía trabajo, dinero en el bolsillo, iba con los amigos los fines de semana a la discoteca, a las fiestas, pero le vino un mal incurable, un cáncer mortal. Esta noticia fue recibida con mucho dolor por todos los que lo conocíamos. Sus papás incluso se estaban separando. Fueron los primeros en pensar que su hijo se sumergía en el dolor y en la pena. Tenían que estar junto a su hijo. Su hermana, que igualmente vivía distraída por las problemáticas de su adolescencia, se consternó profundamente ante la enfermedad de su hermano. Pero parece que no lo conocían bien.
Yo mismo no sabía qué decirle en su lecho de dolor cuando lo visitaba en el hospital. Pero Él era quien me hablaba a mí. Él era quien me evangelizaba y me daba muestras de fortaleza como un testimonio de valentía. Ese muchacho aceptó el desafío, luchó, le encontró sentido a la vida en su nuevo estado. Gracias a un grupo de amigos que tenía en la parroquia del sistema integral de evangelización que llevábamos a cabo dentro de la vida parroquial, aprendió a orar. Se hizo transparente para él la voluntad de Dios, tan transparente que se volvió una luz para su familia, una luz para los demás, para sus papás en primer lugar, lo mismo que para su hermana. Gracias a esta transfiguración en la que se asociaba a la pasión de Cristo y a su muerte, pudieron reconocer quién era en realidad este joven. A los pocos meses falleció, pero entrando en esa dimensión de la gloria de Dios. Queridos amigos, en cada obscura cruz está escondida la semilla de la resurrección. Les deseo un domingo de subida a la montaña santa para escuchar la voz del Padre, presentándonos a su Hijo muy amado, para que lo escuchemos. Feliz día del Señor, queridos hermanos, feliz día familiar, que Dios nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por favor, sean felices.